Estamos por acá en Sonora Noticias AM y miren, un tema que es muy lamentable porque en muchas partes del mundo se sigue registrando es la violencia hacia personas de la comunidad LGBTI. Y la verdad es que son actos graves de violencia. Muchas veces se habla también de crímenes de odio y demás. Y es importante que temas de esta naturaleza se pongan sobre la mesa, pero sobre todo que existan seguimientos y análisis y que se haga algo al respecto. Para que nos hable sobre este tema, nos enlazamos esta mañana y nos da mucho gusto conversar con Leila Acedo, analista jurídico social, especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos e integrante de Aquí hay Mujeres. Leila, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues encantada de saludarle. Dobleteamos en esta ocasión. Así es, ¿verdad? Qué gusto. Sí, dobleteamos porque la semana pasada nos tocó y ahora también. Sí, 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 igual y nos encanta siempre también hacer esta alternancia y demás, pero sabes que es un placer tenerte por acá, Leila, y este tema tan importante, ¿no? Las violencias a personas LGBT, que nos gustaría no hablar de este tema, pero pues es algo que se da y se tiene que poner sobre la mesa. Sí, y aprovechando que justo esta semana celebramos el Día de Internacional, ya del Día del Ajá. Orgullo LGBT, que se celebra mañana, 28 de junio, ¿no? Y que aquí en nuestra ciudad tuvimos la marcha el sábado pasado, porque en Sonora también la agenda es, digamos, pues diferente, ¿no? Entonces, pero todo el mes se le conoce como el mes del orgullo y por eso quería cerrar, pues, justo junio con este tema que me parece, como tú dices, muy problemático y que atraviesa a una diversidad de poblaciones, porque cuando decimos LGBT es como si fuera una sola población y pues eso no es cierto, ¿no? Dentro de la diversidad sexual existe una gama de colores de banderas, de hecho, y que es importante anunciar a las personas lesbianas, a las personas gay, a las personas bisexuales, trans, no queer, etcétera. Y bueno, pues también decir justo lo que tú decías, ¿no? Que pese a que, por ejemplo, un tema que estuvo colocado en la agenda de la diversidad sexual fue el matrimonio igualitario, pese que ya en México todas las entidades federativas está reconocido el matrimonio igualitario, ¿no? Los esfuerzos legales, digamos, no están en consonancia con la realidad y las diferentes manifestaciones de violencia, dígase formas de discriminación, de exclusión, ¿no? Que enfrentan estos grupos poblacionales y que en algunas regiones del país cuesta incluso hasta la vida, ¿no? No solamente en algunos contextos internacionales, sino también en México, ¿no? Ujú. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y Género en México, realizada en el 2021, cerca de 5 millones de personas pertenece a este grupo poblacional, es decir, el 5.1 de la población mayor de 15 años en México, ¿no? Pues pertenece a alguno de estas poblaciones. Y a pesar de eso, México es el segundo país con mayores casos de violencia hacia esta población después de Brasil, ¿no? Ujú. En México se cuenta con un Observatorio Nacional de Crímenes de Odio a estas poblaciones y en el 2022 registró aproximadamente 22 personas desaparecidas. Ese es un nuevo fenómeno que Híjole. también ya se viene registrando en los últimos años, ¿no? Y más de 62 casos de asesinato por diversas índoles. El grupo que es más afectado en este tipo de violencias es el grupo poblacional de los 22 a los 29 años, particularmente las mujeres trans y los hombres homosexuales, ¿no? Ujú. Pero existen muchísimas otras manifestaciones de violencia que los van atravesando a lo largo de su vida, ¿no? Y que aunque los datos no den cuenta estadísticamente de ellos, pues es una realidad que les atraviesa de manera más cruda a les jóvenes adultos de este grupo poblacional, pero también son las infancias quienes experimentan de forma más angustiante, que viven de manera más solitaria las violencias y las exclusiones, no solamente sociales, sino también de su grupo fundamental, que es el grupo familiar, ¿no? Ujú. Ayer justo Radio Sonora tuvo ahí una presentación de un monólogo hermoso, que ojalá tengan la Sí. oportunidad de verlo, que lo platicamos ahorita en redes sociales, y habla precisamente de este tema, ¿no? Y bueno, INEGI también, la encuesta del INEGI nos explica
que de cada 5 personas que pertenecen a los colectivos LGBT se dieron cuenta precisamente que su orientación sexual, se dieron cuenta de su orientación sexual en la primera infancia, es decir, de los 0 a los 6 años. Por eso es tan importante que también volteemos a ver este grupo poblacional, ¿no? Y que también se les hizo sentir de manera diferente por su arreglo personal, por su manera de hablar, por comportarse en esta etapa de su vida. 1 de cada 4 personas LGBT externaron que le hicieron sentir diferente en esta etapa de su vida debido a estos gustos o a sus intereses, ¿no?, durante la infancia, en contraste con poblaciones que no pertenecen a la diversidad sexual, de la cual experimentaron sentirse mal en esta etapa o excluidos alrededor de 1 de cada 9. Es decir, ahí hay un contraste fundamental, ¿no?, de cómo es importante voltear a ver también a las infancias como sujetos de derechos. Uh-huh. Y escucharlos, apoyarlos y desarrollar una vida más plena, pero sobre todo una vida muchísimo más segura, ¿no? Claro. Aún así, la violencia atraviesa todos los espacios, todos los ámbitos de la vida, ¿no? Todo desde la infancia hasta la adultez mayor. Y también se expresa en todos los ámbitos, en el espacio familiar, en el ámbito educativo, laboral, en el acceso a la justicia, sobre todo en la atención digna y de calidad de los servicios de salud, ¿no? Detrás de todas estas manifestaciones, como tú los decías, se esconden discursos de odio, ¿no? Dotados de prejuicios que tienen que ser nombrados y que se les denomina lesbofobia, bifobia, transfobia, homofobia, ¿no? Y pues bueno, también hay una parte interesante que yo quería tratar aquí, que no hay muchos datos estadísticos de Sonora, pero justo el ENADIS, que es la Encuesta Nacional de Discriminación, que salió hace poco, habla de que Sonora, fíjate, curiosamente no es una de las entidades con más altos índices de discriminación en general, y en el caso de la diversidad sexual no es la excepción, ¿no? Tenemos alrededor, las poblaciones LGBT manifestaron que sentirse discriminadas en un 20.8% contra el 24.5% a nivel nacional, o sea, estamos muy por debajo de la media. Y esta lista la encabezan entidades pues muy conservadoras como Yucatán, Puebla, Querétaro, ¿no? En Sonora hemos desarrollado una agenda muy articulada y constante de una ampliación de derechos. Sin embargo, las resistencias y los diques, digamos, se siguen encallando en los planos institucionales, curiosamente, ¿no? Uh-huh. Y es aquí donde se dificulta el acceso a los derechos, como son el acceso a los servicios médicos, la obstrucción burocráticas para los trámites que permiten mejoras de trabajo y el reconocimiento de otros derechos, ¿no? Según la ENADIS, que es esta encuesta nacional de discriminación, la mayoría de los derechos a los que fueron negados son apoyos a programas sociales, atención médica y a medicamentos, atención en alguna dependencia de gobierno y, bueno, las otras ya son negación de préstamos económicos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, confluye, digamos, que tenemos una agenda avanzada, pero las resistencias, curiosamente, todavía siguen en el plano institucional, no tanto en la percepción de discriminación, porque Sonora no repunta dentro de los índices, digamos, en donde la población no esté de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, uh-huh, los matices de las violencias que atraviesan esta población son muy diversas, pero es muy importante enunciar cuáles son, dentro de este grupo que se considera minoritario, cuáles son los grupos que necesitan ahorita muchísima más atención y enfoque de las políticas públicas. El bullying en las escuelas públicas también ha incrementado, ¿no? Y después de la pandemia, pues, uh-huh, muchísimo más. Pero sobre todo reconocer que existe todavía muchísimo trabajo de la apropiación cultural de esos derechos por parte de quienes tenemos la obligación de cumplir, los que son los servidores públicos. Así es, muy interesante esta colaboración, Leila, sin duda hay mucho para hacer todavía en este tema, sobre todo en estos vacíos, ¿no?, que existen en el trato a estas violencias hacia las personas de la comunidad. Te agradecemos muchísimo, Leila, estaremos en contacto en las próximas semanas, te enviamos un saludo.